Muy buenas noches, le damos la bienvenida a nuestra conferencia de todos los jueves aquí en Facebook. Les agradecemos por su asistencia y por su participación con nuestro invitado. Les traemos todas estas conferencias junto con el Encuentro Ciudadano, la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Las pueden encontrar todas en la página de Facebook y a futuro el video todo grabado también en los canales de YouTube de Encuentro Ciudadano. Ahí encontrarán esta, las pasadas y a futuro todas nuestras conferencias. Ahora le doy la palabra al maestro Jorge Lara para que nos introduzca al invitado del día de hoy. Hola, muy buenas noches, Vianey, y buenas noches a las personas que nos ven aquí en la página del Encuentro Ciudadano y los que están en la sala de Zoom. Hoy contamos nuevamente con la presencia del ingeniero Fernando García Mata. Él nació en la Ciudad de México hace 71 años. Es ingeniero químico, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente está jubilado, después de laborar como profesor durante 49 años en esta misma institución. Está casado con Luz María Aguilar y tiene 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. También tiene una nieta y un nieto. Es autor del libro Agustín de Iturbide, el Libertador de México, que fue publicado el 27 de septiembre de 2020. Ha impartido exposiciones sobre este tema en diferentes agrupaciones, tales como la Asociación Nacional Cívica Femenina, la Alianza de Maestros y la Universidad Vasco de Quiroga. También ha presentado este tema en diferentes ocasiones por este medio, ¿no? Por las redes sociales y vía Zoom. Pues, ingeniero, muy buenas noches. Es suyo el micrófono. Sí, buenas noches. Pues aquí estamos precisamente conmemorando el 202 aniversario de la independencia de México, 27 de septiembre de 1821 al 27 de septiembre de 2023. O sea, la independencia es el 27 de septiembre. Es realmente el día en que se lleva a cabo la independencia. Como introducción, la tesis es que Iturbide llevó a cabo la obra colosal de la independencia de México sin derramamiento de sangre y con principios cristianos, como fiel hijo de la Iglesia Católica. Además de ser el libertador de México, fue el creador de la bandera mexicana, el primer gobernante del México independiente y el primer emperador de México, y se le considera como el padre del Estado mexicano, porque como vamos a ver, él pone lo que van a ser los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Conmemoramos ahora el aniversario 202 de la independencia de México. Hace 2 años celebramos el bicentenario de la independencia, el 27 de septiembre del 2021. Hubo celebraciones diversas. El mismo gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa, pues llevó a cabo una conmemoración de este acontecimiento. Y los amigos de Iturbide estuvimos en la catedral celebrando este bicentenario. Y el 21 de julio del 2022 celebramos también el bicentenario de la coronación como emperador de Agustín de Iturbide. Esos son los acontecimientos que hemos vivido. Bueno, empezamos el tema. Iturbide, Agustín de Iturbide y Aramburo, nace un 27 de septiembre. Es el día de su onomástico, un 27 de septiembre, pero de 1783. Estamos hablando del siglo XVIII. En su juventud, pues ingresa al seminario para llevar a cabo estudios. En aquel tiempo, pues solamente a veces en los seminarios se podía.
y también uno de sus tíos buscaba ver si tenía alguna vocación eclesiástica. Pero él sale y se va a la hacienda de su padre y empieza a trabajar como hacendado, como hijo del hacendado, cabalga muy bien, aprende a cabalgar muy bien y de ahí el sobrenombre que se le da del dragón de hierro. Ahí es donde empieza a hacerse aparecer como un buen jinete. Más tarde va a ingresar a la milicia, él se da cuenta que lo suyo es la milicia y así va a entrar al regimiento provincial de Valladolid. Él nace precisamente en Valladolid, lo que hoy conocemos como Morelia. Ahí es donde nace Agustín de Iturbide. Su madre mexicana, su padre español, y pues viene toda una serie de situaciones que va a vivir primero con su matrimonio. Se casa con Ana María Huarte, criolla también, mexicana de Valladolid también, gran mujer. Ya veremos algunos datos de ella, pero una gran mujer, Ana María Huarte. En lo próspero y en lo adverso, y en lo muy adverso, como vamos a ver a lo que se enfrenta esta gran mujer. Tienen 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres. Muere una de las mujeres, chica, de manera que quedan 9. Y para Iturbide va a significar mucho estos hijos, sobre todo el mayor, a que le va a dedicar una de sus cartas muy elocuentes. Esta familia se presenta como muy unida y de gran religiosidad. Iturbide lleva a cabo una vida como católico practicante, lo cual demuestra en sus escritos la carta a su hijo mayor, en la que le dice, el Todopoderoso te conceda los bienes que te deseo. Esa carta magnífica de Iturbide a su hijo. Y la carta a su esposa, el día que va a morir Agustín de Iturbide, le dice, Ana, santa mujer de mi alma, Dios sabe lo que hace. Lo vamos a ver al rato. Bueno, empezamos con su carrera militar. Grados militares relevantes. Él empieza como teniente, bueno, pues empieza desde abajo como soldado, pero uno de sus grados es el teniente ya, y como teniente va a participar en lo que son sus primeros combates. Para ello, recibe una invitación al movimiento insurgente de 1810 de parte de Hidalgo. Hidalgo lo invita a participar en el movimiento insurgente de 1810. Es un joven destacado, gran jinete, ya teniente. Entonces llama mucho la atención de Hidalgo, aparte de que había cierta familiaridad. Iturbide la rechaza, y lo dice en sus memorias. No acepté porque era un plan mal elaborado y que iba a conducir a la patria a derramamiento de sangre y grandes injusticias. Tan es así que va a combatir al cruel y erróneo movimiento independiente, insurgente, de Hidalgo y de Morelos. A los dos los va a combatir, de parte del ejército realista, el ejército de España, de la Nueva España, pues. Entre sus batallas más importantes destacan 3. Hay muchas. Se le conoce como militar invicto, nunca perdió una batalla, siendo él el encargado, el jefe principal. Entre las batallas más importantes está precisamente la que tiene con Hidalgo. Él no va a cargo de ese evento, de esa batalla, de parte del ejército realista. Va a Torcuato Trujillo. Pero él acude a un llamamiento del virrey para hacer frente a ese ejército que lleva Hidalgo de 80,000 hombres,
que ya sabemos que eran pues gente no precisamente militar, aunque había 3,000 militares, o sea, hombres de carrera militar y algunos oficiales y jefes. Bueno, pues Hidalgo llevaba buen armamento, hasta eso que sí lo llevaba, pues después de todo el saqueo que había hecho. Y en el Monte de las Cruces, que está en la carretera a Toluca, ahí es donde se va a librar esta batalla. ¿Qué hace Iturbide? Prepara, o sea, ellos van con 1,300 hombres, 1,300 soldados, ante 80,000 hombres, de los cuales 3,000 son militares. Estaba muy desproporcionado el asunto. El jefe, Torcuato Trujillo, sabe que van a perder y pues lo que hace es, pues de un momento determinado ante el avance de Hidalgo, pues siente temor, no sabe qué hacer, entonces Iturbide es el que interviene, enfrenta el ataque del ejército de Hidalgo a los insurgentes, los detiene y da tiempo para que se inicie una retirada a través de lo que se conoce como la Venta, el desierto de los Leones. Ya la había preparado Iturbide, que por ahí tendrían que salir, pero lo importante era detener ese avance. Y se detuvo porque Hidalgo decide ya no seguir. Su idea era llegar hasta la Nueva España, hasta la capital, pero decide no seguir. Ya la historia no sabe si, los historiadores no saben si fue por ese primer enfrentamiento en el que se esperaba una victoria pues aplastadora y pues sucede que el avance que llevan a cabo inicialmente se detiene. Hidalgo va a retroceder, olvida sus planes de llegar a la capital, retrocede por donde regresó y de ahí ya no se vuelve a levantar hasta que es apresado. Ciertamente no fue una victoria del ejército realista. Ellos tuvieron que huir, tuvieron que retirarse. Llegan hasta Santa Fe, donde se vuelven a reorganizar y entran hasta el día siguiente a la capital. Pero el movimiento de insurgentes se detuvo. Bueno, el otro es con Morelos. Eso pasó en 1810 con Hidalgo y en 1813 el gran guerrero, el gran insurgente, jefe militar, el mejor que hubo de los jefes insurgentes, Morelos, se va a enfrentar precisamente a Iturbide. Los dos son de Valladolid. Como vamos a ver en una narración de Lucas Alamán, la situación era desproporcionada. Morelos llevaba un ejército ya bien hecho, 20,000 hombres acostumbrados a pelear y a vencer. Era también un ejército invicto y un general invicto, generalísimo Morelos. De manera que, pues, la intención de Morelos era invadir Valladolid, tomarla y apoderarse de ella. Todo empieza el 23 de diciembre de 1813. Van junto con Morelos grandes caudillos, como Matamoros, como Nicolás Bravo, como Galeana, sus grandes lugartenientes. Entra Galeana casi hasta el centro de la ciudad de Valladolid. Saben que no hay más que 800 hombres y otros 1,000 que van a llegar con Iturbide y del Llano, de manera que pues la lucha era desproporcionada todavía, no pasaban de 2,000 los realistas ante 20,000, pero ya un ejército bien formado, acostumbrado a las batallas y a vencer. Un gran armamento, cañones, etcétera. Bueno, pues lo que ocurre es que llega Iturbide con Llano
Llegan porque no estaban en la ciudad, había 800 en la ciudad, pero llega Iturbide con Jan del Llano, con otros 1000 hombres, y agarran en dos bandos, en 12 situaciones al ejército insurgente, de manera que Galeana y Nicolás Bravo tienen que retirarse y se van a acampar a lo que se llama la Loma de Santa María, fuera de Valladolid. Ahí está la primera victoria de ejército realista. De nuevo, Iturbide no va al frente, él va acompañando a Ciriaco del Llano, que era el teniente coronel encargado de esta empresa. Pero del Llano sabía que tarde o temprano iban a salir derrotados. Él se sentía derrotado. Y aquí es donde interviene Iturbide. Por eso se le da a Iturbide la victoria, se le reconoce a él. Con 360 hombres, la mitad de ellos caballería y la mitad de infantería, lo que hace Iturbide el 24 de diciembre, o sea, un día después de la primera batalla, le dice a Ciriaco del Llano, voy a hacer una visión, voy a ver cómo están acampados, voy a hacer algo pues simplemente para analizar la situación y se va con sus 360 hombres. Pero la intención de Iturbide es atacar directamente el ejército insurgente. Aquellos pues están desprevenidos, no se imaginan que va a venir un ataque y menos con 360 ante 20,000 de los insurgentes. Empieza pues Iturbide, llega hasta el centro de donde está el ejército insurgente, que empieza la noche del 24 de diciembre, hay desconcierto entre los soldados insurgentes. Iturbide llega hasta el centro del campamento y empieza la batalla. Pero lo que ocurre es lo siguiente: de noche no se ven los contrarios y los mismos insurgentes empiezan a atacar entre sí. Iturbide se sale llevando cañones, llevando armas, llevando prisioneros y entre los mismos insurgentes por la noche que no ven, se empiezan a atacar. Entonces ya el ejército realista completo, los 1800 hombres que había ya, atacan al ejército insurgente a tal grado que el mismo Morelos tiene que salir huyendo a caballo y vestido como civil para que no lo detuviera. Esa fue la batalla más importante. Es tan importante que Lucas Alamán, un historiador liberal, enemigo de Iturbide, pero historiador al fin y al cabo, dice: lo de las lomas de Santa María, más que una función de guerra, se asemeja a las ficciones de los libros de caballería en que un paladín embestía y desbarataba una numerosa hueste. En esta Iturbide, con 360 valientes, acomete en su propio campo a un ejército de 20,000 hombres acostumbrados a vencer, con gran número de cañones, y vuelve triunfante entre los suyos, dejando al enemigo en tal confusión que los insurgentes combaten unos con otros. Los dos mejores hombres de la revolución se habían enfrentado, teniendo como fondo la tierra que los vio nacer. Necesariamente uno tenía que derrotar al otro. Le tocó al mejor militar de la guerra de independencia, Agustín de Iturbide, vencer al mejor guerrero de la insurgencia, José María Morelos. Morelos no se vuelve a levantar. El ejército queda diezmado. Queda mal el ejército, a Matamoros lo tienen más adelante, y el mismo Morelos es atrapado y fusilado aquí en Acatepec. La otra es contra un bandido, Albino García, en Valle de Santiago, Guanajuato. Pero las dos primeras resaltan lo decisivo que fueron para acabar con ese movimiento, pues ese movimiento insurgente
que no tenía razón de ser. Aquí quiero señalar algunas cosas que vamos a contemplar ya dentro de la campaña de la independencia. La campaña de independencia, lo que es la gesta independiente propiamente dicha, aquí la tenemos en resumen. Todo empieza con el plan de Iguala. Y para esto quiero que el mismo Iturbide nos diga lo que él piensa de este asunto. Dice Iturbide en sus memorias: muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a negarse en sangre, me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Ya lo había hecho en 1810, 1813, ahora en el 1821 lo vuelve a hacer. Y dice Iturbide: formé mi plan, conocido por el de Iguala, mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. Me propuse hacer independiente a mi patria porque este era el voto general de los mexicanos, voto fundado en un sentimiento natural y en los principios de justicia, y voto que se consideró que era el único medio para que prosperaran ambas naciones. La ejecución tuvo el feliz resultado que me había propuesto. 6 meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos, ni depredaciones, sin desgracias. Y de una vez, sin lloros ni duelos, mi patria fue libre y transformada de colonia en gran imperio. Así empieza la exposición de Iturbide sobre el plan de Iguala. El plan de Iguala es elaborado pues por Iturbide y lo publica, lo proclama el 24 de febrero de 1821. Lo había concebido antes, ya mucho antes. Él sentía que era necesaria la independencia, no estaba en contra de ella. Bueno, el 24 de febrero de 1821 se publica el plan, se publica a la gente, al pueblo en general, en Iguala, porque ya lo había mandado el plan a otros lugares, a obispos como el de Guadalajara, Monseñor Cabañas, al mismo virrey, se lo había mandado para que él accediera a este evento. Pero ocurre lo que se llama el grito de independencia. El grito de independencia se conoció los primeros 100 años como el grito de Iguala, la proclama que Iturbide hizo el 24 de febrero. Esta proclama, entre otras cosas, dice lo siguiente: americanos, que así se les llamaba todavía a los de México porque era muy grande el territorio, bajo cuyo nombre comprendo no solo los nacidos en América, sino los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Tened la bondad de oírme. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de vuestros sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Y viene lo que va a ser el grito de las 3 garantías, el grito de Iguala. Asombradas las naciones de la culta Europa, vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. En el transporte de vuestro júbilo decid: viva la religión santa que profesamos. Primera garantía: viva la América septentrional, independiente de todas las naciones del globo. Viva la unión que hizo nuestra felicidad, que es lo que se conoce como el grito de Iguala, el grito de independencia. Todavía hay un documental, un libro que salió, en el que sale reconociendo que este era el grito de independencia, en donde van las 3 garantías. El plan de Iguala, que tiene 24 puntos, señala varias cosas. Entre ellas, que la religión va a ser la católica, la única que va a ser aceptada.
se propone un gobierno de monarquía moderada y se invita al mismo Fernando VII a que sea el rey de este nuevo reino o alguno de la casa reinante. Se da a conocer el ejército trigarante, trigarante porque tiene las tres garantías que acabo de mencionar: religión, independencia y unión, que se ven simbolizadas precisamente en esa bandera que estamos viendo ahí, la bandera trigarante. Y el origen de la bandera es precisamente el 24 de febrero de 1821. Iturbide la manda a hacer a un sastre, Magdaleno Campo, 2 días antes, le dice cómo debe ser, que son esos colores que vemos ahí y que no han cambiado, y que la misma Secretaría de Educación Pública y Gobernación reconocieron que era la auténtica bandera mexicana, con esos colores. Iturbide la va a cambiar en forma vertical como la conocemos ahora. Pero ahí está el origen de la bandera, entre otras cosas. Es creador de la bandera también Agustín de Iturbide. ¿Cómo se lleva a cabo la campaña de la independencia? Pues hay varios aspectos que tomar en cuenta para la campaña de la independencia. Entre ellos voy a resumir lo siguiente. Hubo dos partes: la parte militar y la parte que se llama epistolar, de cartas. Desde antes del 24 de febrero, Iturbide empieza a mandar cartas a obispos, entre ellos el de Puebla y el de Guadalajara, que son los que más van a sentirse entusiasmados, pero en general a todos ellos, al mismo virrey y antiguos generales como el general Negrete, que va a ser muy importante, y a otros civiles y a otras personas, da a conocer su plan desde antes, pero a partir del 24 de febrero se extiende a toda la nación por diferentes publicaciones. Entonces, la campaña de la independencia tiene estas dos partes. La parte militar se lleva a cabo también. No todo fue un paseo. Ya vimos que fueron 6 meses para llevar a cabo esta campaña de independencia, desde febrero hasta agosto, hasta septiembre, que es la entrada triunfal. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace Iturbide? Vamos a ver cuál es el momento inicial. Inicialmente, Iturbide cuenta como efectivos reales a 700 militares. Él está en Iguala, es comandante del sur, de la zona del sur, fue nombrado por el virrey. Él se había alejado de la milicia después de la derrota de Morelos. 1816, que tiene algunos cargos en el Bajío, como jefe del Bajío. Él se retira con su familia a una hacienda que compra en Chalco y no aparece durante 5 años, desde 1816 hasta el 21. En esos, ahí es donde él planea, pues, esta campaña de independencia. Pero si vemos los efectivos reales, inicialmente eran 2,400 con los que contaba Iturbide, pero el virrey tampoco se cruza de manos. Apodaca manda un armisticio, manda publicar que serán perdonados todos los que se han levantado en armas, que se les concederán beneficios, etcétera, y deserta la mitad. Y otros desertan porque la masonería, que se opone a la independencia, y algunos generales que son masones, les manda que se retiren. De manera que Iturbide se queda con 700 hombres ante 80,000 militares del virrey. O sea, es una cosa que ustedes dicen, pues es imposible. Ante 80,000 militares estamos hablando. Gente pues acostumbrada a las armas. Iturbide con 700. Pero ya había mandado sus cartas y había visto algunas respuestas positivas.
¿Qué es lo que hace Iturbide? Al ver que el virrey empieza a prepararse, que hay ejércitos que lo van a combatir, se va al Bajío. Ahí en el Bajío es donde él conoce más el campo, donde conoce a los antiguos generales y efectivamente las noticias buenas empiezan a aparecer. Anastasio Bustamante, comandante de la zona del Bajío de Guanajuato, es el primero que se adhiere a Iturbide. Este hombre va a ser muy importante. Va a llegar a ser incluso presidente ya en época de la República. Bueno, empiezan otros como Negrete, que empiezan otros como el general Cruz habla con él de Guadalajara, que dice no te apoyo, pero voy a ser neutral. Y empiezan a aparecer lugares, don José Joaquín Herrera y algunos otros como Nicolás Bravo, que a petición de Iturbide, que le manda cartas, accede y empieza a hacerse un ejército, de manera pues que cuando se quieren dar las primeras batallas, lo que sucede es que los soldados realistas se van del lado del ejército de Iturbide, del ejército trigarante. La campaña primero empieza en Valladolid, precisamente en Valladolid. Iturbide quiere tomar Valladolid, hace un sitio, la ciudad se rinde, el militar que estaba ahí se rinde, los ejércitos los soldados realistas se van con Iturbide y es una entrada con mucha alegría, dice el padre Mariano Cuevas, con mucha alegría. Hay una misa en la iglesia de San Diego, los antiguos amigos de Iturbide, su familia, la nobleza de ese lugar, el mismo clero lo sale a recibir y hay gran alegría. Empiezan las noticias buenas. De ahí Iturbide se va a Querétaro. Había plazas importantes, entre ellas Querétaro, que estaba pues ahí sí un buen militar realista, pero al que Iturbide va, la forma en que lo hace, o sea, él no quiere enfrentamiento con sangre. Todo lo que hace, acampa fuera de Querétaro y lo que hace es entrar al cuartel, a tocar al cuartel del general realista, y cuando los soldados dicen, ¿quién vive? Él responde, Iturbide. Todos los historiadores dicen, era el momento de tomar prisionero a Iturbide, fusilarlo y se acabó. Pero los soldados realistas se van con Iturbide. Y el mismo general pues tiene que rendirse ante esta situación, sin derramamiento de sangre. Ahí está Querétaro. Seguimos con Puebla. Para llegar a Puebla, Iturbide tiene que dar un rodeo. Ahí la están sitiando Bravo y el general Herrera. La están sitiando para pues que se rinda nuevamente la ciudad. Y Iturbide pues había estado ocupado en Querétaro, pero se va a Puebla. Y ahí en Puebla vuelve con sus cartas, con sus entrevistas, ¿verdad? De manera que Puebla también se rinde. Y es el mismo obispo Pérez el que va a recibir a Iturbide en la catedral, un Te Deum. Y pues de nuevo hay gran alegría. Se toma la ciudad de Puebla. Solo faltaba Guadalajara entre las importantes. Pero de esas se encargó el general Negrete. El general Negrete esperaba que llegara Iturbide y el general Negrete le había dicho a Iturbide, la tomamos por la fuerza, o sea, con las armas, yo puedo vencer, decía Negrete. Y dice Iturbide, no, nada de armas, vamos a hacerlo por convencimiento, por etapas. Todo lo que hace Negrete es declarar la independencia en Tlaquepaque, está un poquito fuera de Guadalajara, en las afueras, y por convencimiento con el general Cruz,
logra pues, y ayudado por el obispo Cabañas, que se ponen del lado del ejército trigarante, pues Guadalajara también cede, sin derramamiento de sangre. Esa es la campaña militar. No fue un paseo. Hubo algunas batallas, eso sí, pero no donde estuviera Iturbide. Y se pueden contar hasta 150 muertos, pero soldados realistas, no gente civil. No hubo depredaciones, no hubo saqueos. El ejército era bien recibido, como lo vemos aquí en esa entrada triunfal a la Ciudad de México. Bueno, pues estaba ya en paz la situación. El mismo virrey, pues es de alguna manera presionado para que renuncie. Apodaca renuncia y se quedan dos generales a cargo, Liñán y otro más. De manera pues que lo que hace España es mandar a don Juan O'Donoghue como virrey, pero ya con el nombre de jefe político. Y llega don Juan O'Donoghue no precisamente para firmar luego la independencia, no, llega para combatir a Iturbide. Llega y desde Veracruz pide refuerzos y empieza a llamar ejércitos y armarlos y para atacar nuevamente Iturbide, pero O'Donoghue se da cuenta que lo único con que cuenta es con Veracruz, con Acapulco y con la capital. Ya la cosa había cambiado. Los 60,000, 70,000 soldados eran de parte de Iturbide. De manera que O'Donoghue toma la decisión de pactar con Iturbide. Se llevan a cabo lo que se llaman los tratados de Córdoba, que el 24 de agosto de 1821, precisamente a 6 meses del plan de Iguala, del grito de Iguala, se firmaban los tratados de Córdoba que legitimaban la independencia de México. Ya ante este pues funcionario de España, como era don Juan O'Donoghue. Se pacta, pues, que la entrada sea el 27 de septiembre a la Ciudad de México, que es la que vemos ahí, con la bandera trigarante. Es un día feliz. Los historiadores, entre ellos castellanos, dicen que el día más feliz de México. No había, pues, pleitos. Por primera vez se abrazaban españoles y mexicanos, ricos y pobres. El clero estaba presente, la ciudad se engalanaba, estaba feliz por muchas razones. Sí, por la independencia, por la libertad, pero también porque no había sangre, porque no había duelos. La economía empezaba a crecer nuevamente. La situación era diferente. Bueno, pues ahí está la entrada triunfal. Nada más quiero agregar algo de la entrada triunfal. Cuando entra Iturbide a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que es el día en que se reconoce como la independencia de México, ya formalmente porque entra el ejército trigarante a la ciudad, aunque el 28 va a ser el acta de independencia, dice Iturbide: mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os ofrecía en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Frases proféticas. A vosotros les toca el de ser felices. Ya son libres, ya son independientes. Pero lo demás les toca a ustedes. Dóciles a la potestad del que manda, completad con el soberano Congreso la grande obra que empecé. Y dejadme a mí, que dando un paso atrás, observe atento el cuadro que trazó la providencia, el carácter religioso de Iturbide, el cuadro que trazó la providencia.
y que debe retocar la sabiduría americana. Y si mis trabajos tan debidos a la patria los suponéis dignos de recompensa, concededme solo vuestra sumisión a las leyes. Dejad que vuelva al seno de mi tierra y a mi amada familia, y de tiempo en tiempo hacer una memoria de vuestro amigo. Iturbide no quería más. Ya lo que él se había propuesto, se había logrado, estaba ya la independencia. No había sangre, no había duelos, no había saqueos. La ciudad estaba alegre, se veía ya con prosperidad, todo empezaba a funcionar bien. Pero Iturbide va a terminar su obra, dice él, hasta formar el gobierno ya propiamente dicho. Como se había propuesto en el plan de Iguala, se forma la Junta Provisional Gubernativa y la Regencia. La Junta Provisional Gubernativa era con el objeto de llamar a elecciones para diputados para formar el Congreso, y la regencia era el poder ejecutivo. En la regencia se nombran 5 personas y los que están ahí, pues hacen que Iturbide sea el presidente. Iturbide ya se quería retirar, como lo acabamos de ver. Pero lo nombran presidente, lo eligen presidente, no quieren que se vaya Iturbide. Y ahí está Agustín Iturbide como el primer gobernante de México. Lo primero que hace Iturbide, con ese espíritu católico que tenía, era fundar la Orden de Guadalupe. La Orden de Guadalupe es una institución gubernamental, sí, pero en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, reconocida así como por los mismos, el ambiente guadalupano, los mismos congresos guadalupanos. La Orden de Guadalupe está catalogada como una parte importante del aspecto guadalupano. Lo hace Iturbide con el fin de espiritualizar el ambiente. Han pasado pues tiempo de guerras, de situaciones difíciles, de que si se levanta este o aquel, Guerrero quedaba en el sur, pero Guerrero queda a la orden de Iturbide. Los que han leído las cartas de Guerrero sobre Iturbide, no puede uno negar que Guerrero se alista al ejército de Trigarante, y el 27 de septiembre, entre esos que llegan 16,000 militares, llega Guerrero con la jefatura del Ejército del Sur. Y él es el primero, uno de los primeros en recibir la Orden de Guadalupe. 9 de noviembre de 1821. El gran territorio independizado. Pues empiezan a venir adhesiones de todo Centroamérica. No es solo que la Nueva España, Guatemala, toda Centroamérica, desde el istmo de Panamá hasta los límites del Mississippi, Texas, Nuevo México, Arizona, Alta California y toda Centroamérica. Ese era el territorio del Imperio Mexicano, el primero que se hubo. Instalación y desarrollo del Congreso. Se instala el Congreso, se hacen las elecciones y empiezan los problemas. Porque la masonería interviene, era fuerte, sobre todo la parte escocesa era fuerte aquí en México, la Nueva España, y provoca contrariedades. Al grado de decir uno de ellos, de los masones, un diputado masón, que lo que se proponía en el Congreso era lo que se había primero aprobado en las logias masónicas. Hay problemas, hay controversia, hay otra vez combate, de esta manera ya llamaríamos político. Pero Iturbide triunfa nuevamente con la proclamación que le hace el pueblo, el ejército y el Congreso como emperador de México. Y aquí tenemos a Agustín I, emperador de México. Coronación gloriosa, otro día feliz de México, 21 de julio de 1822. Y es un día feliz aceptado por el mismo Congreso de México, que dice lo siguiente. El
Publica el Congreso un manifiesto, dice Alfonso Junco, declarando que ha elegido emperador a Iturbide, y ya esto es textual, porque habiendo sido el libertador de la nación, es el nombre. ¿Sí? No, su nombre correcto no es consumador ni otra cosa. Es el libertador, así lo proclama el Congreso, que lo hace emperador. Habiendo sido libertador de la nación, sería el mejor apoyo para su defensa, porque así lo exigía la gratitud nacional, así lo reclamaba el voto uniforme de muchos pueblos y provincias, expresado antes de ahora, y así lo manifestó de una manera clara y evidente el pueblo de México y el ejército que ocupaba la capital. ¿Qué ocurre ahora? El Congreso, junto con Estados Unidos y la masonería, buscan la caída de Agustín de Iturbide. No aceptaban que este hombre, que es ahí declarado emperador en la misma Catedral de México, y no precisamente por un obispo, por el mismo presidente del Congreso, como estamos viendo en esta foto bien hecha, en esta imagen. Los obispos a un lado, pero el que lo corona es el presidente del Congreso. Abajo su esposa Ana María Huarte, que es proclamada emperatriz. Bueno, empiezan los problemas otra vez, el Congreso junto con Estados Unidos. Aquí ya empieza a intervenir Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere que le dejen las tierras del norte. Y a través de un funcionario, que es Joel R. Poinsett, le va a solicitar a Iturbide que les dé la parte de arriba de Mississippi y que ellos aprobarán su corona. Lógicamente Iturbide no accede, al contrario, se muestra muy indignado. Y llega la situación al grado de que tiene que disolver el Congreso Iturbide. Hay rebeliones armadas también, derrotadas contra el Imperio Mexicano. Quiero señalar las tres principales. Una de Felipe de la Garza en Tamaulipas. Este nombre es importante, Felipe de la Garza. Es derrotado, las tres son derrotadas. Felipe de la Garza hace alianza con la masonería de Estados Unidos, la yorquina. Los yorquinos, los de Estados Unidos, dicen que le van a enviar gente armada a Felipe de la Garza para quitar a Iturbide. Ni llega la gente y es derrotado Felipe de la Garza. Pero también Santana en Jalapa, Santana que se había unido al ejército trigarante, pues se vuelve contra él y en Jalapa y es derrotado. Y el otro es el mismo Guerrero, ya como masón, y Bravo en el sur, y los tres son derrotados. Bueno, pues eso es lo que ocurre hasta que llega el plan de Casamata. El plan de Casamata firmado por Echavarri, uno de los grandes generales, de los grandes militares de Iturbide. Desde Iguala era de sus manos derechas. Echavarri lo va a traicionar. El plan de Casamata lo elaboran Echavarri y Santana, en el que deciden que debe renunciar Iturbide como emperador. Lo que hace Iturbide, porque lo pide el plan de Casamata, dicen sus militares, vamos a atacarlos y los acabamos, pero de nuevo Iturbide no quiere sangre. Reinstala el Congreso y renuncia como emperador. El exilio, es exiliado Iturbide, sale de México, se va a Liorna, Italia, después se embarca para Londres, Inglaterra, y dirige al Congreso una comunicación el 13 de febrero de 1824 sobre una posible invasión de España. Se muestra alarmado Iturbide ya estando en Europa. No es bien recibido Iturbide en Europa, por eso se tiene que ir para Londres y tiene que andar de un lado para otro. Pero manda una comunicación en la que quiere pues avisar al Congreso, a la República ya, a los que están aquí como gobiernos, que se planea una invasión al México independiente. ¿Qué ocurre? Pues lo que hace el Congreso es lo que se llama el inicuo decreto.
El inicuo decreto por el que se proclama que Iturbide, si pisa tierra mexicana, será declarado traidor y por lo tanto se le puede fusilar. Y es lo que va a hacer en Tamaulipas, el Congreso de Tamaulipas, ni siquiera el Congreso mexicano. Iturbide llega a tierras mexicanas, sí, sí, pero llega porque ya mandó su aviso de que regresa para combatir al lado del ejército mexicano, pero el Congreso lo declara traidor. Lo había declarado ya desde antes. La carta de Iturbide llega antes, pero antes lo publica hasta el 28 de abril. Llega Iturbide a Soto la Marina, Tamaulipas, donde está como jefe de los militares, precisamente ese Felipe de la Garza al que Iturbide pues había perdonado. Llega el 14 de julio de 1824, desconocía él que había ese decreto contra su presencia y que al declararlo traidor, pues se le podía fusilar. Entonces el Congreso de Tamaulipas decreta la muerte de Iturbide. Iturbide pide hablar con el Congreso de la Ciudad de México. Se le niega ese derecho. Y el Congreso de Tamaulipas, cuyo presidente era un sacerdote, que es el que va a confesar precisamente a Iturbide, porque hasta ese derecho le niegan de confesarse antes de morir con su confesor que traía él de España, pues es los que decretan su muerte. Ni siquiera llegó al Congreso de la Ciudad de México. Un Congreso con 8 o 10 personas son los que decretan la muerte de Iturbide. Iturbide muere, sí, fusilado. Quiero mencionar lo que dice Iturbide a la hora de su muerte. Dice así Iturbide: Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la paz y la observancia de nuestra religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos ni a su posteridad esa mancha. No soy traidor. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, dice a los que lo van a fusilar, que hacer lo que os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy lejos de tenerla. Reza el credo y el acto de contrición, besa el crucifijo y recibe la muerte el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. ¿Qué ocurre a la muerte de Iturbide? Pues lo que sucede es que después de esta pasión, semejante a la pasión de Cristo, viene su glorificación. Sí muere Iturbide, él muere, pero es una muerte para entrar a la vida eterna. Así era la fe que tenía Iturbide, que hacía ejercicios espirituales de San Ignacio cada año. Y empieza a reconocerse a Iturbide. El primero que lo hace es el mismo sacerdote que lo confiesa, que era el presidente del Congreso que lo manda a matar. Y dice así el padre José Antonio Gutiérrez de Lara, que es el que lo confiesa antes de morir: Me consuelo considerando a su alma de Iturbide en el cielo, pues sus disposiciones no me dejan pensar de otra manera. El confesor, el último que confiesa a Iturbide, dice esto: él está en el cielo. Bueno, pero habría mucho que ver ya en el proceso. Ahí está lo que declara el confesor. ¿Qué sucede después? Pues en 1838, siendo presidente Anastasio Bustamante, ya de la República Mexicana, decide que sus restos se trasladen de Padilla, Tamaulipas, a la Catedral de la Ciudad de México, donde actualmente reposan. Gracias a Dios. Actualmente reposan en ese lugar. Están bien junto a San Felipe de Jesús, primer santo mexicano, y pues todo nos hace ver que pues es de dicha.
Hay comentarios interesantes, entre ellos de Comonfort, del mismo Juárez, que el mismo Juárez dice, hablando de Hidalgo y de Iturbide: honremos pues la memoria de estos grandes hombres, sigamos el magnífico ejemplo de su valor, su justificación y su desinterés. Comonfort, presidente de la República, declara el 27 de septiembre de 1857: soldados, hoy es el solemne aniversario del 27 de septiembre de 1821, día para siempre memorable, en que el ejército libertador hizo su entrada triunfante en esta capital. El ejército y su ilustre caudillo, el inmortal Iturbide, alcanzaban en ese día una gloria imperecedera. Eterna será la memoria agradecida del pueblo mexicano y eterna la gloria del ejército que consumó la independencia de la patria. Bueno, pues ya sobrarían las conclusiones, pero las conclusiones son estas. La conclusión principal es que en efecto Iturbide es realmente el único libertador de México, no hay más, y se le debe reconocer como tal como lo reconoció el Congreso que lo proclamó emperador, y como lo declaró Anastasio Bustamante y el Congreso, ya un Congreso oficial republicano, acerca de Iturbide. Si políticamente no se consolidó Iturbide, se debió a causas ajenas a él, tales como intromisiones extranjeras, Estados Unidos en particular, y de enemigos de la nación mexicana, entre los cuales destaca la masonería. Con Iturbide hubo un odio especial, por ser él un buen católico que tuvo logros de gran relevancia, y le dio a la religión católica el mérito de sus triunfos. Esto la masonería, que es anticlerical, no lo iba a perdonar. Y terminamos con una estrofa de Amado Nervo a Iturbide, libertador de México, en 1890. Capitán inmortal, tu eco de guerra en nuestros patrios montes aún retumba. Para borrar tu huella de la tierra, no basta, no la losa de una tumba. La muerte, ¿qué es la muerte ante la gloria que envuelve tu recuerdo en sus fulgores? ¿Quién borrará tu nombre de la historia sin borrar de tu enseña los colores? Esos colores que vemos aquí atrás de nuestra bandera no se pueden borrar, es la que se pone todavía actualmente y es la bandera de México. Descansa en la región del infinito, donde tu alma con Dios feliz reside. Que tu nombre doquiera quede escrito, que el himno de tu nombre sea este grito: ¡viva la libertad! ¡Viva Iturbide! Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta plática tan interesante, tan con un final, pues, bien emotivo, ¿no? Entonces, ahora pasamos a las preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, les pedimos que lo hagamos como siempre, que hay en reacciones, levanten la manita para irles dando la palabra, por favor. ¿Alguna pregunta? Ahorita que se animen. Ingeniero, ¿hay noticias de la descendencia de Iturbide? Sí, a mí me tocó conocer la dicha de conocer a uno de los nietos de Iturbide, ya estoy hablando de hace 50 años, y bisnieto, por cierto, no nieto, bisnieto. Y sí, 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 ellos, toda la familia, y aquí está el dato de Ana María Huarte, la esposa de Iturbide. Cuando muere Iturbide, pues la familia queda totalmente desprotegida. Todo lo que hace Ana María Huarte es irse a Estados Unidos, a Filadelfia, también por el temor de su hijo mayor que lo fueran a matar. El hijo mayor es recogido por Simón Bolívar, se lo lleva a Simón Bolívar para protegerlo, porque así era el odio que había contra Iturbide y su familia. Entonces se van ellos a Estados Unidos. Ana María Huarte fallece 40 años después de Iturbide, en Filadelfia. Y hay un dato curioso. Echavarri, aquel traidor, autor del plan de Casamata con Santana, lo
el gobierno que él promovió, la masonería que lo ayudó y todo, creyendo que lo iban a ayudar, que lo iban a premiar, pues es expulsado del país. Queda en la miseria y quien lo recoge es Ana María Huarte. Ana María Huarte pues lo recibe y ya en la miseria, Chávarri, hasta que le da cristiana sepultura. Ahí están la mayoría de los descendientes de Iturbide. ¿En Filadelfia? Algunos otros ya bisnietos aparecieron por México. Yo el que conocí fue Adrián Iturbide, de muy buena presencia, alto, de muy buena presencia, muy joven todavía. Ok. ¿Y ninguno destacó en la vida política después del país? No, no, ninguno destacó. O sea, quedaron pues tan espantados del asunto que pues todos decidieron irse. Repito, el mayor de ellos, Agustín, se fue con Simón Bolívar y parece que se quedó por Sudamérica. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí en Facebook una pregunta de Sara Funes que dice, buenas noches, ¿Iturbide tuvo algún contacto con las comunidades indígenas, entre algunas de las cuales había privilegios desde el tiempo de Cortés? Sí, sí, sí. Lo hizo a través de Guerrero, principalmente con la serranía de Guerrero. Eh, Al primero que va a buscar Iturbide es a Guerrero. Le escribe cartas hasta que Guerrero accede, se vuelven grandes amigos. No hubo abrazo de Acatempan, pero sí hubo un entendimiento. De manera pues que Iturbide, pues, estando en Iguala, por supuesto que se llegó a relacionar con las comunidades indígenas. Ya desde el Bajío lo había hecho, pero estando ya en el sur, en Iguala, y al ponerse en contacto con Guerrero, se hizo con mayor amplitud. Ok, entonces pues simplemente por haberse tenido relación con Guerrero, también tuvo relaciones con afromestizos, ¿no? Los afromexicanos. Sí, 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 por eso él declara, americanos, mexicanos, son todos los que estamos aquí. No hay discriminación por nadie, ni europeos, ni aborígenes, ni nada. Uy, qué interesante, ¿no? Sí, Pues, como pues aquí tenemos a José Luis Almazán, que levanta la mano adelante, por favor. Activa tu micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, es cierto que eh, los hijos de Iturbide, no sé si alguno o algunos, fueron adoptados por el emperador Maximiliano para constituir así la dinastía de los, digamos, de la nobleza mexicana y que uno de ellos, al morir Maximiliano, sería el sucesor de Maximiliano. Pues ya ahí entran las leyendas. Históricamente no se ha visto nada, no tengo yo un dato exacto sobre este asunto. No tengo ese dato, o sea, sería inventarle situaciones que yo desconozco. Sí, ok, muchas gracias. Había otra persona que levantó la mano, pero la bajó. No sé si quiere preguntar. Usar la Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta que dice, pregunto, ¿cómo se gestó la proclamación de Iturbide como emperador y si hubo alguna respuesta previa de la Casa Española? no, ya la Casa Española no tenía nada que ver. Desde los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia de México, por cierto que el Acta de Independencia es muy interesante. Esa fue el 28 de septiembre, un día después de la entrada. Ahí se dice, la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de los hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria,
principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Entonces, ahí se dice y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieren los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posición de ejecutar las otras naciones soberanas. No, se desliga desde el 28 de septiembre oficialmente con esa acta de independencia que pueden ver el original, bueno, uno de los originales en el palacio, en el castillo de Chapultepec, ahí está, se puede ver esta acta de independencia y en internet sale en todos lados. No, no había ninguna relación ya con la Casa Española. Ok. Tenemos aquí en Facebook otra pregunta que dice, es de Beto García. Ante un México tan dividido por este gobierno, ¿qué rasgos podemos tomar de la figura de Iturbide para impulsar una participación cívica y política de cara a las elecciones del 2024, principalmente hacia los jóvenes? Sí, bueno, pues yo les diré que si yo me interesé por Iturbide, fue desde mi juventud. Yo era miembro de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, aquí en la Ciudad de México y después a nivel nacional. Fui presidente aquí en la Ciudad de México y en nuestras reuniones se hablaba de los grandes mexicanos y de grandes santos y héroes, y uno de ellos era Iturbide. O sea que por tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, todavía hace 50 años se tenía esa tradición con respecto a Iturbide y a todos los jóvenes de ese tiempo nos llamaba la atención. Hoy los tiempos han cambiado. La historia, como sabemos, ha sido manipulada varias veces y hay una leyenda negra contra Iturbide. Entonces, hay el 27 de septiembre del 2021, hace 2 años, se hicieron ceremonias. Sobre todo el ejército mexicano enarboló la bandera trigarante y lanzó proclamas independientes. El 24 de febrero también de 1821 hubo una ceremonia especial en Iguala en la que estuvo el presidente López Obrador. Se hizo la ceremonia, pero con principios totalmente liberales, sin ninguna pronunciación por Iturbide. Y en en los gritos que hemos oído, tanto de otros gobiernos, del PRI, del PAN y de todos, nunca se ha mencionado Iturbide. De manera que pues la leyenda negra sigue, no será tomado en cuenta. ¿Qué esperamos para 2024? Pues entre otras cosas está el bicentenario del asesinato de Iturbide el 19 de julio del 2024. Ese día celebraremos una misa en catedral, estaremos presentes ahí los amigos de Iturbide. Esperamos pues de alguna manera hacer llamar la atención con alguna proclama nuestra, pero oficialmente no se ve por dónde. No se ve por dónde se pueda estos ideales. Solo nos queda de eso la bandera. Esa no la han podido quitar. Y esa bandera de Iturbide, y como dice el himno mexicano, el original, el de Bocanegra, y ese de Iturbide, la sacra bandera. De Iturbide, la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Eso no lo han podido quitar. Y se enarbola en el Zócalo y en Palacio Nacional, y el día del grito que se da aquí el 15, ahí está la bandera mexicana. Como dijo Amado Nervo, no se puede negar tu triunfo, a ti como libertador, porque no se puede negar la enseña patria. Yo les puedo decir a los jóvenes de hoy, esa bandera que ven, esa bandera que se jura todos los que hacemos servicio militar, ¿verdad? El 5 de mayo, pues esa bandera refleja Iturbide.
Y la independencia tiene un nombre, Agustín de Iturbide. Ojalá que los jóvenes de hoy retomen ese principio, conozcan bien la vida de Iturbide. Ya Jorge mencionó que yo soy autor de este libro de Iturbide, donde se puede ver con mayor profundidad lo que hemos visto hoy. Pero para dentro de un año, para el 19 de julio, va a salir un folleto, precisamente para jóvenes, no algo con tantos documentos, una cosa más breve, precisamente pensando en ellos. Esperamos que ayude. Precisamente hay una pregunta de Gerardo Pérez, Retana ahí le escribió, que dice, ¿qué libros sobre Iturbide recomienda? Digo, ya nos recomendó el suyo, ¿cómo lo podemos conseguir? Ya el libro se agotó, ya, o sea, la publicación que se hizo hace 3 años ya está agotada. Solo quedó la reserva para algunas situaciones. Por eso menciono que para julio del año que viene se aparece no ya el libro, se va a hacer algo más breve, sobre todo pensando en los jóvenes, pero también apareció otro libro hace 2 años de Nemesio Rodríguez Royce, que también alguna vez habló aquí ante ustedes, historiador. Entonces, él también sacó otro libro sobre Iturbide en la independencia en el Bicentenario. Él se llama su libro, En el Bicentenario de la Independencia. Muy recomendable de Iturbide. Y los que yo he usado son el libro del padre Mariano Cuevas, está también de Alfonso Junco, está El Trueno de Castellanos, que por cierto fue mandado quitar ese sí salió totalmente publicitario a través de la editorial Diana y lo retiraron por mandato del gobierno porque decía la verdad. Yo en él me he basado mucho en Castellanos. Están otros por ahí, como don Guillermo López de Lara, en sus poesías sobre América, sobre México, pero los principales pues son el padre Mariano Cuevas, ya como historiadores, investigadores, Castellanos y Alfonso Junco. Y Nemesio Rodríguez sacó hace 2 años un libro, y hay otros libros ahí de Ojeda y ya algunos diputados en San Juan del Río publicaron una edición especial muy bonita de parte del gobierno de ahí de San Juan del Río, y aparece también una historia verdadera. Pues es lo que les puedo decir de estos libros. Ok, aquí hay una pregunta bien interesante que no sé si ya, yo imagino que ya usted lo ha pensado, y si no hay una versión digital del libro. Sí, tenemos una versión digital. Esa se la debemos a Ramón Ardavín. Él puso en digital, la ha mandado a países de Centroamérica y la tiene a su disposición. Eh, pues yo voy a pedirle a él que si alguien se interesa, que a través de ti, Jorge, que me mande un WhatsApp y que yo le mando los datos para que pueda conseguir el libro electrónico. Digo aquí, si quiere, luego será bien interesante platicar ahí. Hay personas que conocemos mutuamente que han publicado en Amazon. Y luego estaría bien interesante como electrónico, ¿eh? Pero pues es cosa de verlo, ¿no? Y Sí, pues es súper fácil bajarlo. sí, Luego, vamos a ver. El año que viene es cuando tenemos proyectado publicar nuevamente algunas cosas. Y vamos a ver, esa idea es buena, la de Amazon. Sí, ya me la habían dicho. sí, sí, sí. ¿Y sabe quién por ejemplo, José Cruz Castellanos? Ah, Él ha ok. publicado y también Guillermo Velasco, hijo. Pues a lo mejor platicar ahí con alguno de ellos Pues o con el su de papá. Nemesio salió a través de Amazon, el de Nemesio Rodríguez, ahí está. Uf, Entonces, sí, sí hay formas de que lo podamos hacer. sí, bueno. Luego hay otra pregunta que dice, como ves, es que el tema es muy interesante, ¿no? Dice, cuáles son en resumen, cuáles son en resumen sus textos más importantes aparte del acta y las palabras de tratamiento? A ver, no quedó muy clara Así la... está, pues así es que así la dice,
No sé si yo lo leí mal. Dice, ¿qué libros sobre Iturbide recomienda? Y luego dice, ¿cuáles son, en resumen, sus textos más importantes, aparte del acta y las palabras de tratamiento? Bueno, pues los textos son esos que mencioné. El trueno de Castellanos, que todavía se consigue en librerías de libros antiguos. Yo conseguí uno de ellos hace poco. Entonces está el trueno que de la editorial Diana, ya la editorial ya desapareció, pero están en libros antiguos. La del padre Mariano Cuevas ya no se consigue. Él todavía entrevistó a nietos de aquellos que recibieron a Iturbide en el 27 de septiembre del 21. Ya no está. Y de Alfonso Junco también se obtiene. Él tiene un libro sobre historia de México en el editorial Yus. Ahí lo pueden conseguir. Pues son los tres textos más recomendables y por supuesto el de Nemesio Rodríguez Lewis. Y el título del libro es Agustín Iturbide, Libertador de México. ¿Verdad? Que lo vamos, ya con la idea que nos dio Jorge, sí, yo pienso que sí lo vamos a publicar electrónicamente en Amazon. Y eso, los jóvenes eso sí están muy acostumbrados ya, a leer el electrónico. Sí, 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 sí. O tenemos otra vez a José Luis Almazán, que levantó la mano. Adelante, José Luis. Sí, adelante. No se activa tu micrófono. ¿Ya? Ya, ¿Ya se escucha? ya. Sí. Más que pregunta, era un comentario. Yo recuerdo en una visita al Museo de Historia de México del Castillo de Chapultepec, que llegué a ver una bandera de la época de la intervención francesa que llevaba el nombre del batallón, y el nombre del batallón era Agustín de Iturbide. Entonces se ve cómo todavía en esos tiempos se tenía a Agustín de Iturbide como un héroe, al grado de llevar una bandera de un batallón, pues ese nombre. Y una pregunta sí sería, yo recuerdo que el nombre de Agustín de Iturbide se conservaba en letras de oro en la Cámara de Diputados, pero hubo un presidente que mandó retirar su nombre. No estoy seguro quién fue, creo que fue Echeverría, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, efectivamente, el nombre de Iturbide estaba en letras de oro en el Congreso, que desde Anastasio Bustamante se empezaron a cambiar las cosas. Ya oímos lo que el mismo Juárez menciona como gran nombre a Iturbide. Entonces, el presidente Comonfort, hubo gran acercamiento, pues, pero se quitaron esas letras de oro del Congreso. Y creo que sí fue en tiempo de Echeverría. Y yo le iba a preguntar algo y ya se me fue. Parece Sí. que se me fue el santo al cielo. Hay una, ¿quién mencionó usted a los amigos de Iturbide? ¿Es una asociación? En- pues se trató de hacer una fundación, pero no, nomás quedó a nivel amigos de Iturbide, los que hemos estado pues asistiendo a las misas en catedral, en estos eventos, que algunos que se han conectado a las... Yo cada año, el 27 de septiembre, doy una transmisión, el mismo 27 de septiembre por Zoom. En esta ocasión la va a transmitir la Asociación Nacional Cívica Femenina. Entonces, pues hay personas, ¿verdad? Individuales que nos acercamos, pues, a las misas, a algunos eventos. Ha habido algunos eventos presenciales ya después de la pandemia. Estuve hace un año en una parroquia ya ante personas de una parroquia y así, pero no ha habido nada formal. Ok, 27 de septiembre, ¿verdad? Para que estén ahí pendientes. Sí, sí, sí. Luego dice Miguel Ángel, puso una nota también, déjeme ver. Miguel Ángel Hernández. Para los que estamos empezando a conocer más de Iturbide, ¿dónde podemos conseguir la versión digital?
Pues es lo que les mencionaba, que vamos a ponerla en Amazon, es lo más seguro. Unos 2 meses, yo espero que ya lo podamos hacer, porque la idea es que para julio del 2024 salgan publicaciones. Un libro más pequeño sobre Iturbide, pensando en los jóvenes, y que esté ya en Amazon, yo creo que lo vamos a hacer. Tal vez dentro de 2 meses ya la tengamos. Ok, muchas gracias. Hay una, no sé si nota uno, por ejemplo, con esas batallas que nos platicó de Iturbide combatiendo a Hidalgo y a Morelos, pareciera o se asemeja a la historia de, que usted sabe muy bien, de este juez de Israel. A ver si usted me dice quién es, que va y que van 300 hombres y le hacen así como perritos, dice No, este, no, con a este Gedeón. Gedeón. Así es que, ¿se acuerda? No, no, no recuerdo ese pasaje. Es un juez, es un hombre que es muy humilde, que es campesino, están siendo, Israel es atacada por extranjeros y él está, de manera escondida, está trillando el trigo, algo así. Se le aparece un ángel y le dice que él va a liberar al pueblo. Entonces son 20,000 hombres y él va con 300. Y le dice, Ah, oye, sí, no, o sea, ya se acordó. los que tomen agua de hincados. Así es. Sí, 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 cómo no. Pues con 300 hombres, así fue. Y pone confusión en las tropas de los invasores y se matan entre ellos, ¿se acuerda? Sí, no, es lo mismo que sucede aquí con el ejército de Morelos. Sí, 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 cómo no, pues esa fue la situación. Y, Digo, son y, coincidentes. y de ahí me surge la pregunta, digo, porque nunca se ha intentado ver un proceso de, pues, no sé, canonización de Iturbide, porque pareciera, ¿no? Sí, 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 pareciera que podría ser por lo que dijo su confesor, por lo que sus restos que se trasladaron a la catedral, ya conociendo su vida como era de cristiano practicante, pero hay una leyenda negra que pesa mucho y creo que por eso no se ha logrado. Y después el gobierno oficial, la historia oficial, que ha obstruido todo, pues al menos declararlo como héroe nacional, al menos como héroe nacional. Pero lo Pues, que pedimos es que sea el libertador de México, así es como se debe tratar. ok. Luego nos preguntan aquí, nos dicen que si se puede compartir la liga cuando de la plática en Ancifem. Pues digo aquí, sí, lo que puedo hacer, digo, no sé cómo quiera, no sé cómo la piense compartir o por qué medios. Pues eso lo va a hacer Antifem. Me van a pasar la liga y yo ya la transmito a otros. Te la paso a ti, Jorge, y ya ven cómo que se comuniquen contigo para... Pues lo intento, yo tengo aquí, como se registraron, tenemos los correos, entonces pues sí, lo intento mandárselas, ¿no? Por correo, para que puedan ingresar. Sí, sí, el tema es el mismo. Nada más hago precisiones de otro tipo ya, pero sí, el tema es el mismo. Ok. Pues Y no si sé está, si hay algo, ¿perdón? si está grabado en Facebook, pues ahí se puede volver a ver. Sí, de hecho está en Facebook y lo vamos a subir a YouTube. Entonces Sí, digamos que ya para ir cerrando, digo, empezamos tarde, que no podía, ya es que tuvimos los problemas técnicos, sí. pero ya, gracias a Dios, se pudo transmitir. Entonces, nada más comentarles, agradecerles la participación al ingeniero, siempre muy, muy amable, muy dispuesto, porque también cada vez que le pedimos que esté por acá, aquí está, ¿no? Y Sí. eh, por reiterarles que nosotros tenemos transmisiones cada jueves. Entonces, Dios mediante, el siguiente jueves vamos a tener una plática que estamos ahí
por definir. Entonces yo espero que el lunes ya tengamos definido y podamos ya empezar a hacer la promoción para que estén pendientes en las páginas del Encuentro Ciudadano por la Paz, la UBAC Estado de México, el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Y también tenemos una página de YouTube que es Encuentro Ciudadano por la Paz, para que ahí yo les pediría, si son tan amables, de suscribirse al canal y darle like al video, a los videos que vean. Tenemos ahí más de 100 videos que son pues de difusión, ¿no? Sobre todo de pensamiento social cristiano, católico, digamos. Y pues agradecer a los asistentes, agradecer, no sé si quiere decirnos algo para terminar, ingeniero. Pues no, nada más que se acuerden este 27 de septiembre, al menos de recordar el nombre de Iturbide. En algunas redes sociales aparece un poco sobre él como el libertador de México. Pues nomás acordarse de él. Y ya para el año que viene, para julio, 19 de julio, ahí sí vamos a hacer una misa en Catedral Primero Dios. Ok, pues ahí nos está recordando, ¿no? Para invitar, Sí, cómo por no, sí, favor. sí, sí. Y pues agradecer a las personas que estuvieron con nosotros aquí en la sala de Zoom, a los que nos ven desde las páginas de las redes sociales. Nos preguntan que cómo se llama la página de YouTube. Se llama así, Encuentro Ciudadano por la Paz. Encuentro Ciudadano por la Paz. Y pues ya sería todo. Agradecemos a Sara, que está aquí también siempre ayudando, y a Vianey Funes, que nos ayuda con la cuestión técnica. Pues sería todo. Muchas gracias, ingeniero, de veras por estar aquí con Sí, nosotros. Y ahí estamos platicando, ¿no? cómo no. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Adiós.